Bueno. No, espera. Sí. Bueno, pues vamos a empezar con las presentaciones de esta reunión. Vamos a moderar, yo soy Manolo, para los que no me conocéis, y aquí tengo a la compañera de mí que forma parte del equipo técnico, que se presente ella. Yo soy Eva y bueno, nos repartiremos un poco la moderación, más o menos lo haremos con las presentaciones que cada uno hayamos hecho antes de los ponentes. Y bueno, pues nada, pertenezco a la plataforma esta de sanidad y a ver. Y ahora ya pues también está Roberto. También el equipo técnico tenemos a... Preséntate, Roberto. Muy buenas, yo me llamo Roberto, pertenezco a la plataforma 100%, de sanidad 100% pública y de calidad. Voy a encargarme en esta charla de coger las palabras. Luego, cuando terminen los ponentes, quien quiera solicitar la palabra para preguntar alguna duda, que lo haga a través del chat del YouTube. También me gustaría agradecer a la Escuela Freire y a Luis por todo el apoyo que nos están dando en toda la cuestión técnica de todos los actos que hacemos y nada más. Bueno, continuando un poquito con la presentación, bueno, también dar las gracias, reiterarlas a la Escuela Paulo Freire. Ellos son los responsables técnicos de todo esto también. Y bueno, y que nos apoyan mucho como plataforma. Entonces, se merecen el mayor aplauso por parte nuestra, ¿no? Y gracias, Luigi. Y a todos y a todo el equipo, ¿no? Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, como habéis visto, se va a grabar, ya se ha anunciado para poder tener datos después. Y continuando un poquito, ¿cuál fue el origen de este acto que tenemos aquí, de esta webinar? Pues nosotros formamos parte, bueno, yo además soy presidente de la Asociación de Vecinos de San Miguel de Salinas y junto con integrados en la plataforma por la sanidad pública de Torrevieja. Entonces, en septiembre, el 26 de septiembre, en San Miguel hubo un acto en el que muchos de los que estéis aquí participasteis en apoyo a la sanidad pública valenciana en la Plaza Jaime I de nuestro municipio y donde se firmó un manifiesto por la sanidad pública donde lo que contemplábamos desde el inicio era la gestión directa por parte de Consellería. El 13 de octubre de 2020, la consellera visitó Torrevieja y hizo público el anuncio de la reversión a la gestión pública. Desde entonces, bueno, pues nos parece bien el camino que se había iniciado, pero ha resultado que el 23 de marzo, en la página web de la Consellería, se anuncia la puesta en marcha de un decreto ley para la creación de una empresa pública de sanidad, donde en el objeto de la misma pone que todas las concesiones y además la radiología y las farmacias sociosanitarias se integrarían en este organismo. Entonces, nosotros nos ha alarmado, nos ha llenado de preocupación esta situación que no solamente afecta al departamento de Torrevieja, sino a todo el sistema sanitario público valenciano. Nos pusimos en contacto con todos los firmantes del manifiesto del 26 de septiembre de San Miguel de Salinas por la sanidad pública. Hemos tenido dos reuniones, una reunión fue el 5 de mayo y otra el día 12, en las cuales lanzamos un manifiesto de apoyo a los principios que habíamos firmado en septiembre de 2020 y en la segunda reunión pues nos planteamos realizar algunas actividades junto con 44 colectivos que son los que hasta ahora, hasta el momento, pues apoyan. O sea, que esto es un fruto del trabajo de todos los colectivos, ¿no? Aunque lo organicemos nosotros, somos todos los que planteamos este tema, ¿no? Entonces, uno de los actos que se planteó era el mandar cartas, email a la Consellería y a los síndicos de sanidad del Pacto del Botánico, el grabar un vídeo de menor de un minuto de duración y otro de los actos es esta webinar y otro acto que anunciaremos
después para el día 5 de junio. Entonces, el objetivo y el por qué hacer de los primeros actos estos este webinar es porque queremos ser como ciudadanos y ciudadanas y como usuarios, queremos estar informados y queremos impulsar una gestión pública directa de la sanidad pública valenciana. Entonces, esto es, por eso contactamos con estas personas que conocéis en el cartel que hemos hecho público, y lo que queremos hacer es un diálogo abierto entre todos vosotros y vosotras para aclararnos las ideas y para fortalecer también nuestras convicciones. El desarrollo va a ser el siguiente. Habrá una intervención de un máximo de 10 minutos por parte de cada uno de los ponentes, y al finalizar la intervención de estos se abrirá un diálogo abierto de preguntas por parte de todos vosotros y vosotras. Está previsto que la duración del acto no exceda la 1h30, o sea que hemos empezado a las 6, entonces pues que a las 7:30 intentaremos acabar, ¿no? El orden de intervención va a ser lo siguiente. En primer lugar, intervendrá Pedro Durán. Ahora Eva presentará el currículum y a partir de ahí pues irán interviniendo sucesivamente todos los ponentes. Como Pedro tenía guardia precisamente, ahora le ha coincidido la guardia, ha grabado un vídeo, ¿no? Es el lunes. Los demás intervinientes están aquí presencialmente, ¿no? Entonces pues vamos a dar ya, agradecemos a todos los ponentes pues la colaboración, ¿no? Y ha sido, bueno, magnífico que hayan aceptado desde el primer momento el participar en este evento. Y ya sin más preámbulo, pues Eva va a pasar a presentar a Pedro Durán. Bueno, como ya me he presentado antes, buenas tardes. La verdad es que es una pena que no haya podido estar en el debate diálogo pero bueno, ha hecho una aportación que creemos que es bastante interesante y que todos a través del vídeo pues lo vamos a oír. Bueno, Pedro Durán es representante de personal sanitario laboral en el comité de empresa, médico especialista en medicina familiar. Desde el año 2000, médico adjunto del servicio de urgencias del Hospital de la Ribera, que es lo del modelo Alcira, que todos hablamos y conocemos más o menos. Es miembro del Consejo de Salud de la Comunidad Valenciana desde febrero del 2015. Representante de los trabajadores por el Sindicato de Médicos de Asistencia Pública SIMAD en el Comité de Empresa del Departamento de Salud de la Ribera. Miembro activo de la Plataforma por la Defensa y Mejora de la Sanidad Pública Valenciana. Además, es ponente en charlas divulgativas en distintas poblaciones de Castellón, Valencia, de lo que se esconde el modelo Alcira. O sea, él hace muchas charlas divulgativas explicando ampliamente cómo es el modelo Alcira, cómo fue y cómo está en este momento. Y en actos de privatización de la sanidad pública fuera de la Comunidad Valenciana, como Galicia y Madrid. Esto es lo que él nos ha aportado como currículo. Y bueno, si os parece, pues pasamos a oír el vídeo que nos ha enviado. ¿Vale? Me pone el Luigi, ¿no? Sí, Luigi, puedes dar paso ya al vídeo. Gracias. Para la reversión a la gestión pública directa en el departamento. Hola, buenas tardes. Respecto a la creación de una empresa pública para las reversiones sanitarias, decir que no es nada nuevo. Ya en su día, para la reversión a la gestión pública directa en el Departamento de Salud de la Ribera, se exploró esta vía. Se desestimó por no ofrecer garantías de éxito ni ningún consenso. Por eso, no tiene sentido y es una pérdida de tiempo estar ahora en este mismo punto. Aplicar una empresa pública en un servicio esencial como la salud es poco viable para alcanzar el objetivo de equidad y eficiencia en la gestión sanitaria. Contraviene la Ley 10/2014 de Salud de la Comunidad Valenciana y que fue modificada en 2018, precisamente marcando el camino a seguir si se daba el supuesto que nos ocupa.
La figura del laboral a extinguir implantada en la Ribera para los trabajadores, con la gestión directa en el año 2018, cumple con todos los criterios de las directivas europeas, en los casos que se dan la sucesión de empresas, como es este. Es un modelo obsoleto. Son modelos de los años 80. En el año 2012 ya la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas dio un impulso para reducir este tipo de empresas públicas y fue fruto de las medidas propuestas para estabilidad presupuestaria, acordada con el Ministerio de Hacienda. Han sido un foco de corrupción, de descontrol, de oscurantismo, de gestión opaca y de clientelismo. Los argumentos del borrador de decreto ley lanzado por la Consellería de Sanidad no se sustentan en absoluto, puesto que la urgencia no existe, al saberse la finalización de los contratos con suficiente antelación. Incumple, por otro lado, el acuerdo del gobierno del Botanic. El decretazo elimina una fase tan importante como es la consulta a la ciudadanía, puesto por la vía de urgencia no tiene por qué llevarla a cabo. El argumento de la conflictividad laboral con el personal del Departamento de la Ribera lo han provocado responsables mismos de la Consellería de Sanidad. Hay una falta de diálogo y una negación a llegar a acuerdos desde la reversión. En lugar de resolver problemas que les están sirviendo de excusa, están echando gasolina al fuego y los están retroalimentando. Porque todo se soluciona cumpliendo los compromisos adquiridos. Es decir, igualar condiciones laborales de los dos tipos de trabajadores que estamos conviviendo actualmente. Si bien vía convenio colectivo o bien hablemos y pactemos un proceso de funcionalización, estatutarización. Se acabó el problema. En cuanto a las garantías, la reversión a través de una empresa pública no da garantías ante un cambio político, porque puede ser de hasta un 49% de capital privado. Es entonces una desprivatización a medias. En caso de quiebra, deterioro o pérdida, existe un amplio rango de impunidad. Nadie reclama a los administradores. Es un modelo más en la sanidad valenciana, con la dificultad que conlleva gestionar un servicio esencial con 5 modelos diferentes que quedarían: el de la empresa pública, la gestión directa tradicional, Departamento de la Ribera, consorcios sanitarios y las concesiones administrativas. Plantea una falta de seguridad jurídica, porque no es una verdadera reversión y no hay experiencia similar previa en la sanidad pública valenciana. Por otro lado, la reversión de Alzira, que lleva ya más de 3 años, en cambio, cuenta a día de hoy con la máxima seguridad jurídica tras superar todos los pleitos en su contra que se plantearon. La gestión pública directa, como se hizo en Alzira, tiene más garantía de que perdure en el tiempo. Y asimismo cuenta con el apoyo de los trabajadores, punto muy importante. Son los mismos que al día siguiente de la reversión tienen que estar viendo a los pacientes. Hay desventajas importantes en la empresa pública. Hay limitaciones presupuestarias para inversiones y negociaciones laborales. No hay margen para mejoras. El capítulo de personal estará sujeto a la cápita y la Consellería ya tiene experiencia en la Ribera y conoce perfectamente las deficiencias en los ratios de personal de las concesiones administrativas. En la empresa pública, el Departamento de Salud evolucionaría hacia la laboralización del personal, perpetuando sus diferencias con el resto de departamentos, mientras, por el contrario, la gestión que se asumió en el Departamento de la Ribera camina hacia el lado contrario, la estatutarización, pues hay ya más de 1000 estatutarios trabajando. Los departamentos con empresa pública no se integrarán en la bolsa de la Consellería, ni sustituciones, ni vacantes, ni consorte, por lo que los ciudadanos no podrán acceder en las mismas condiciones que el resto de departamentos gestionados directamente. Será una contratación con bolsa interna y con una regulación mucho más precaria, sin puntuación de tiempo trabajado o menor, provocando una fuga de profesionales a otros departamentos de gestión directa y condenando en un futuro al 15% del personal sanitario de la Comunidad Valenciana a trabajar en departamentos donde serán profesionales con inferioridad de condiciones y que se verán reflejadas en problemas para la adecuada asistencia sanitaria. A modo de conclusión, la crisis sanitaria que estamos viviendo ha evidenciado que es imprescindible un sistema sanitario fuerte, organizado y bien dotado en infraestructuras y en recursos humanos. Esto solo se logrará con un servicio valenciano de salud homogéneo, en el que se garantice el trato con equidad de la población de todos los departamentos y no creando guetos con distintas fórmulas de gestión, que desencadenan en departamentos con sanitarios de primera y en sanitarios de segunda o tercera. Por tanto, un no rotundo a la empresa pública para las reversiones sanitarias y sobre todo por existir un camino ya hecho con la reversión de Alzira.
Muchas gracias. Bueno, volviendo, si hay algunas preguntas que os vayan surgiendo durante las intervenciones, podéis hacerlo a través del chat. Podéis escribir las preguntas y las vamos recogiendo. Si no, luego pues levantáis la mano a mano alzada y hacemos y las recogemos nosotros, como queráis, ¿no? Pero sería más cómodo para ir organizándolo si se os ocurre en escribirlas. Bueno, ahora continuamos la presentación con Isabel González. Isabel González es el gerente del Departamento de Salud de la Ribera, tras la recuperación a la gestión pública en 2018. Ha sido jefa del Servicio de Radiología desde 1994 y gerente del Hospital de San Juan de Alicante. Profesora asociada de Radiología y Medicina Física del Departamento de Cirugía de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Fue presidenta de la sección de Gestión y Calidad de la Sociedad Española de Radiología Médica entre 2005 y 2010. Ha sido durante la pasada legislatura directora general de Alta Inspección Sanitaria de la Generalitat Valenciana y fue gerente del Departamento de Salud de la Ribera, Alcira, cuando pasó a la gestión pública, siendo protagonista del proceso de reversión de la gestión por parte de la UTE Ribera Salud. Nadie mejor para poder ilustrarnos del acontecimiento que está a punto de suceder en Torrevieja dentro de unos meses. Buenas tardes, Isabel. Hola. Tienes la palabra. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Manolo. Gracias a todos los que estáis asistiendo a esta reunión. A mí me ha pedido la plataforma, las personas de la plataforma, a la cual agradezco la invitación, que hablase sobre el proceso de reversión de Alcira. Le voy a dedicar un poco de tiempo, pero también quiero hablar de las resonancias. No me puedo sustraer porque soy radióloga y porque he vivido hace 20 años o 21 años un episodio muy triste que llevó a la privatización de las resonancias. Así que empezaré con Alcira, pero también voy a decir algo sobre las resonancias, aunque está aquí nuestra presidenta de la Sociedad Valenciana de Radiología, que lo hará más extenso. Bueno, yo quiero hablar de la reversión, entre otras cosas, porque hay un silencio clamoroso de la Consellería sobre los buenos resultados de la reversión de Alcira. Y además del silencio clamoroso de la Consellería, hay ataques permanentes en los medios de comunicación por parte de Ribera Salud, intentando desacreditar la reversión y, por lo tanto, me toca poner algún dato sobre la mesa. De acuerdo con los pactos del Botánico, en la primera legislatura, y que se suscribieron más tarde en la segunda legislatura, se hablaba de la reversión de las concesiones y también de las resonancias. En la primera parte de la legislatura, no se tuvo ninguna duda que las resonancias deberían devolver al sistema público, de la misma manera que se barajaron 3 escenarios para la reversión de la concesión de Alcira. Los 3 escenarios, es decir, se hizo de una manera arreglada y planificada y se analizaron en profundidad la vuelta a la gestión directa, la empresa pública y la fundación. Pero se llegó a la conclusión, analizando ventajas e inconvenientes de los 3 modelos y avalado además con prestigiosos juristas que colaboraron en el trabajo, que la mejor opción era la vuelta a la gestión directa al sistema público porque demostraba ser una garantía jurídica para los trabajadores. A partir de ese momento se empiezan a trabajar en Consellería con un equipo para la reversión y se trabaja también sobre el terreno en el Departamento de Alcira con reuniones con todos los alcaldes de la zona, visitas a los centros de salud, consultorios, al departamento, a reuniones con los ciudadanos para explicarles la transformación, con todos los jefes de departamento y reuniones informativas con el Comité de Empresa y la Junta de Personal. Hemos obtenido información muy valiosa a través de inspecciones realizadas, auditorías internas y de la información que con cuentagotas nos iba enviando Ribera Salud en este caso. Y esta es una foto muy pequeña de lo que fue la herencia recibida. Primero, una precariedad laboral muy llamativa, muy llamativa. Piensen que era un departamento que tenía menos personal, bastante menos personal del que tiene, por ejemplo, un hospital similar como puede ser el General de Castellón o el Peset en Valencia. Para que se hagan una idea, hubo que contratar de entrada 35 profesionales de enfermería para la UCI, 50 profesionales de enfermería para hospitalización, más de 30 profesionales de enfermería para el área de urgencias, y esto da una idea de la precariedad laboral que existía, amén de las contrataciones que se hicieron en atención primaria. Las infraestructuras estaban en un pésimo estado, de tal manera que el primer día que cayó lluvia, que llovió, pues se inundó prácticamente el hospital.
tuvimos muchísimas reparaciones y averías. La ratio de camas era y sigue siendo baja porque no hay espacio para crecer, es muy limitado, pero era de 138 camas por 100.000 habitantes, cuando la media de la Comunidad Valenciana son 202 por 100.000 habitantes. Una falta de quirófanos importante, para que vean la comparación, el Hospital de Alicante, que tiene una población similar, tiene más de 30 quirófanos, el Hospital de Alcira 13 quirófanos. Esto, bueno, hizo que tuviésemos que rápidamente construir 2 quirófanos, una UHD casi inexistente, le aumentamos un 50% el personal y así podríamos ir con todos los servicios. Muy llamativa era la obsolescencia tecnológica que nos obligó en el plazo de estos últimos 3 años y sobre todo en el primer año a cambiar un acelerador lineal, a cambiar una resonancia, ahora se va a cambiar la segunda, se va a cambiar el segundo acelerador, a cambiar el TAC, a poner un PET-TAC, a adquirir varios ecógrafos, a poner 4 salas digitales, a comprar un neuronavegador, a comprar equipos para endoscopias, en fin, hubo que hacer una inversión importantísima. Yo tengo que decir que la reversión ocurrió de manera natural, sin el caos que pronosticaba la empresa Ribera Salud, en parte por la colaboración de los profesionales del Hospital de Alcira, y así comienza una reconstrucción con la contratación de más de 400 profesionales, más de 8 millones de inversión en tecnología, un aumento del número de camas, la construcción de los 2 quirófanos, la ampliación de urgencias, 19 consultas, etcétera, etcétera. Es decir, la reversión se tradujo en más inversión, como es lógico, existía esa necesidad, más actividad y más calidad. El primer año, amén de las listas de espera que nos encontramos, porque el mito de que las concesiones no tienen lista de espera, tienen lista de espera y nosotros nos encontramos la lista de espera. En definitiva, la llamada colaboración público-privada, que es un eufemismo, es un modelo de parasitación del sistema público por parte de la privada. En definitiva, está muy claro, los fines de ambas son muy diferentes. Una, como es la gestión directa y pública, persigue la salud y el bienestar de los ciudadanos, y la otra, aumentar los ingresos y la cuenta de resultados. ¿Qué es legítimo? Sí, pero ciertamente con cierto grado de inmoralidad. Lo llamativo de la situación es que en el actual equipo de Consellería no hiciese bandera de algo que fue un éxito suyo, y sobre todo en la que estaban puestas muchas miradas, no solo de aquí, de nuestro país, sino más allá de nuestras fronteras. Pero no solo no han hecho bandera de esto, sino que al optar por la fórmula de empresa pública es una manera de desacreditar la reversión y además desacreditar a los hospitales de gestión directa, esos que tanto alaban en el transcurso de la pandemia y que nos han sacado de esta crisis pandémica. No nos sacó la privada, nos sacaron el sistema público. Y sin embargo, ahora nosotros optamos por empresas llamadas eufemísticamente públicas, que de público solo tienen el nombre y la financiación, no la organización como tal. Bueno, los verdaderos motivos de este cambio, que aún no han sido explicados y de manera creíble, y que creo que los ciudadanos y los profesionales tenemos derecho a saber por qué ha habido este cambio tan drástico de pasar de la gestión directa, como estaba previsto y como se vio en los pactos del Botánico, pasar a una empresa pública. Se hablaba de un impacto del virus, que las cuentas públicas que haciendo una empresa pública no había necesidad de invertir. ¿En qué quedamos? Si las concesiones no trabajan bien, si ERESA no trabaja bien, habrá que invertir cuando eso se traslada a la gestión pública. ¿O es que la gestión pública no necesita inversión? Bueno, yo creo que ha habido muchas excusas y luego existe una puja que se coge un poco a los trabajadores. Por un lado, Ribera Salud ahora les ofrece, esto es como un mercado, si no aceptáis la reversión os vamos a quitar 150 horas de trabajo. Muestra evidente la precariedad a la que tienen sometida a los trabajadores. Pero además la Consellería les dice que no tienen garantía de estabilidad ni de promoción profesional. Vamos a ver, llevamos 3 años con la reversión de Alcira. Claro que hay garantía de estabilidad, y si no hay promoción profesional es porque la Consellería se ha negado hasta ahora a negociar el convenio colectivo que está prorrogado desde que nosotros llegamos hace 3 años. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es negociar el convenio colectivo. Por lo tanto, la sanidad es una inversión, no es un coste. Una sanidad pública bien financiada y bien gestionada es un seguro de vida. Dirigir lo público presupone creer en el sistema público, apoyarlo y sobre todo gestionarlo bien y no cuestionarlo con frases, y voy a leer literalmente como esta: prestar un servicio más caro y menos eficiente desde lo público tiene ahora aún menos sentido. Y esto lo dice un cargo público que está trabajando y utilizando dinero público. Alguien que no cree en absoluto en el sistema público.
Bueno, ¿qué pasa con las empresas públicas? Pedro Durán lo ha explicado muy bien. Yo creo que Rosa, que tiene mucho conocimiento, mucho más que yo de esto, lo explicará también muy bien, pero son empresas que van a dar un grado de complejidad importante porque no puede pasar una concesión directamente a una empresa pública. ¿Por qué no puede pasar? Porque lo dice claramente el concierto o el contrato que se tiene con las concesiones. Tienen que pasar a la administración, no a una empresa pública ahora que se les haya ocurrido crear. No, no. Por lo tanto, tendrían que dar más pasos y la complejidad se acrecienta. La empresa pública es un organismo de derecho privado y la única ventaja que tiene la opción de la empresa pública es para el sector privado, que pueden entrar con un capital del 49% y que además pueden hacer una recompra al día siguiente. Es decir, estamos poniéndoles en bandeja que al día siguiente con otro gobierno eso pase al sector privado. Y yo me gustaría también añadir que las empresas públicas que se crearon hace muchos años en Andalucía por el Partido Socialista, en el último gobierno del Partido Socialista se decidió desmantelar las empresas públicas, que son muchas más que la sanidad, como están haciendo aquí, extendiéndolas a un ámbito mayor que el sanitario, y están devolviéndolas al sistema sanitario común que todos conocemos como sistema público de salud. Se están devolviendo. Pero es que el actual gobierno del PP continúa con esto. Algo está pasando, por algo no funciona. Y aquí ahora vamos a inventar la pólvora. Y en el caso de las empresas públicas en la Comunidad Valenciana, no gozan de muy buena salud. El director de la Agencia Antifraude puso el foco en la falta de controles internos efectivos porque no se dispone de suficientes auditores y controladores internos para prevenir los riesgos de corrupción y fraude que se están encontrando en las empresas públicas. Y a pesar de estos antecedentes, se publica un anteproyecto de decreto de empresa pública para la gestión de las resonancias magnéticas que no ha sido tratado en una comisión en las Cortes como debería ser tratado, ni con los directamente afectados y, por supuesto, sin exposición pública, como bien explicaba Pedro, con lo cual los más implicados, que son los pacientes, no tienen, o los ciudadanos, no tenemos nada que decir. Por lo tanto, yo creo que se ha hecho con falta total de transparencia y se ha llamado a los radiólogos cuando ya eso había sido publicado. En cuanto a las resonancias magnéticas, tengo que decir que mientras los expertos en gestión sanitaria hablan de una atención sanitaria transversal, integrada y con desaparición de los compartimentos estanco, nuestra comunidad mantiene el camino inverso que inició el Partido Popular en el año 2000. En aquel momento, la oposición, es decir, ¿qué me falta? ¿Me dices algo, Manolo? ¿O se ha parado solo ella? Ah, vale, vale. En aquel momento la oposición, que era casualmente el Partido Socialista, se posicionó al lado de los profesionales exigiendo que no se fragmentara la especialidad. 20 años más tarde, y a pesar del Pacto del Botánico, continúa la senda marcada por el Partido Popular, lo cual me parece muy grave. Alegan que será una empresa pública porque hay una dificultad en integrar al personal de ESA. Argumento muy débil. Precisamente tenemos el antecedente de la revisión de Alcira. Se pueden integrar como personal a extinguir, que con el transcurso de unos años se irá supliendo con personal estatutario hasta que llegue un momento en que se integre totalmente en el sistema público. Y no como va a hacer la empresa pública, que lo que va a hacer es separarlo. Perdona, Isabel, te queda un minuto, ¿vale? Con los 2 añadidos de Pedro. Sí, vale, pues corro más. Llevas 11, te falta uno. Han hecho caso omiso al informe del Tribunal de Cuentas que calculó un ahorro de más de 16 millones de euros si se incorporaban las resonancias al sistema público, con un importante ahorro económico. Y tampoco han tenido en cuenta el estudio que se hizo en San Juan después de instalar una resonancia pública que supuso un importante ahorro y un control de las solicitudes. La fragmentación de la asistencia afecta fundamentalmente a los pacientes porque con la resonancia integrada es el mismo radiólogo el que dirige las exploraciones para obtener un resultado final. Con la RM gestionada por una empresa pública se fractura el proceso y el paciente deberá solicitar una nueva cita para realizarse la resonancia fuera del servicio de radiología. Esto supone incertidumbre y sobre todo retrasos diagnósticos, a lo que se suma la falta de radiólogos con conocimientos de resonancia en los comités de tumores. Pero el paciente sigue siendo el convidado de piedra al que nadie pregunta. Por lo tanto, continuar con la separación de la técnica de resonancia de los servicios de radiología tiene efectos negativos económicos, asistenciales, profesionales, docentes e investigadores. Con la resonancia segregada de los servicios de radiología de la Comunidad Valenciana pierden atractivo para la formación de residentes y para la incorporación de profesionales. Se produce un secuestro del conocimiento y una clara desmotivación de los profesionales. La decisión del Partido Popular de privatizar la técnica de RM hace 21 años fue un grave error que perjudicó a toda una generación de radiólogos y técnicos sin que hubiese un beneficio para la sanidad, los pacientes ni los profesionales.
Los radiólogos de la Comunidad Valenciana confiamos en que este gobierno devolvería la resonancia al lugar del que nunca debió salir, los servicios de radiología de los hospitales públicos. Aún están a tiempo de rectificar y esperamos y confiamos en que lo hagan. Muchas gracias. Ya he terminado. Gracias, Isabel. Nada. A ver. Bueno, si os parece, pasamos a la tercera ponente, que es Rosa Tienzar. Que vamos a ver. Hola, Rosa, gracias por estar en este debate. Y bueno, voy a presentar tu currículo, el que más o menos nos has enviado. Y bueno, es el siguiente. Es secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras del País Valencià. Es enfermera de la UCI de neonatos del Hospital La Fe de Valencia y está vinculada a Comisiones Obreras desde el año 2005. Ha formado parte de varias secciones sindicales hasta que en el 2011 pasó a formar parte de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Salvamento y Socorrismo de Comisiones Obreras del País Valencià. En el 2017 fue elegida secretaria general y ha sido reelegida en mayo del presente año. Cuando tú quieras, Rosa, nos comentas tu aportación a este tema que es muy importante para nosotros. Bueno, pues, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Yo voy a aportar mi granito de arena hasta donde nosotros podemos. Me he preparado una pequeñita PowerPoint. A ver si soy capaz de explicar. Yo sí que quería empezar un poquito por el principio, de dónde viene, pero brevemente. Eso lo sabemos desde los años 90, sobre todo a través del informe Abril. Se inició un proceso de privatización de los servicios públicos y se fue construyendo normativamente. Hay todo un armamento y toda una estructura normativa orientada hacia la privatización de los servicios públicos, esenciales y no esenciales. La salud, la educación, servicios sociales, ¿vale? Todo siempre basado o argumentando siempre orientado a la reducción del gasto público y a mejorar a la falacia, porque es una final, siempre argumentando la eficiencia en la prestación de los servicios públicos. Fue la ley 1597, la del 25 de abril, la que habilita nuevas fórmulas de gestión del Sistema Nacional de Salud y es la que abrió la puerta a todo tipo de fórmulas de gestión, todas las que se nos puedan ocurrir. Y abrió la puerta a la entrada de las empresas privadas lucrativas para la gestión de la sanidad pública. Sí que es verdad que a partir precisamente de la crisis económica se inició el camino contrario y se ha iniciado la recuperación de los servicios públicos, pero es cuando se han dado cuenta de que no hay estructura normativa para desandar el camino, y ahí es donde vienen las dificultades. Gran parte de las dificultades de los procesos de reversión tienen que ver precisamente por esa falta de regulación normativa y que afecta sobre todo, y es quizá el punto de mayor conflicto, sobre todo a lo que tiene que ver con la subrogación del personal, en qué condición se subroga, cuáles son los efectos que tiene para ellos y que se ha ido dibujando muy poquito a poquito conforme se han ido dando los procesos. Esta la he puesto para que vierais los principios del modelo de gestión de Alcira, para que nos demos cuenta cuánto se parecen al modelo de gestión de una empresa pública. Financiación pública, propiedad pública, control público, aunque en la empresa pública es bastante más laxo, y aquí pone prestación privada, muy bien, no es prestación privada la concesión administrativa, pero sí que la empresa pública, pero sí que se regula todo el ordenamiento jurídico, está basado es de derecho privado, por lo tanto. Y estos son los modelos de gestión que habilitaba la ley 1597. Y la pongo para que veamos que técnicamente la empresa pública con forma societaria, o sea, las sociedades mercantiles, técnicamente serían una gestión directa, aunque no es una gestión directa conforme nosotros lo entendemos, pero técnicamente sería una gestión directa, porque la titularidad es pública, la propiedad es pública, ¿vale? Entonces,
Si lo viéramos, dentro de la gestión directa están las empresas públicas sanitarias que las tenemos ahí. Se llama así. Aunque cuando nosotros nos referimos a la gestión directa, nos referimos desde luego a la gestión por parte de organismos sin personalidad jurídica propia, vamos, por la propia Consellería de Sanidad. Para saber hoy conocer un poco cómo va a afectar qué va a afectar a la sociedad mercantil, pues hay que ver un poquito cómo se Te podrías sentar allá afuera, mamá. Allá afuera hace calorcico, hay sillas, se puede sentar ahí. ¿Sabes qué ¿Cómo se construye? Las sociedades mercantiles forman parte del sector público instrumental y se regulan de acuerdo con el artículo 81 de la Ley 40/2015, por lo tanto están sujetas, sobre todo en materia de personal, están sujetas a las limitaciones que está prevista en la normativa con carácter presupuestario y en las previsiones anuales de los presupuestos generales, ¿vale? Se les aplican todas estas normas. Es una fórmula que es legal, aunque no nos guste. Es legal, no es... está dentro de la normativa que regula en la Comunidad Valenciana las sociedades mercantiles de la Generalitat, en el artículo 156, dice que para ser sociedad mercantil pública se tiene que garantizar una participación de la financiación, la participación directa o indirecta en el capital social de la empresa superior al 50%, ¿vale? Pero no deja de ser una sociedad mercantil que está sujeta al ordenamiento jurídico privado y que se le aplica su legislación específica, aparte de toda la normativa en cuanto a control del gasto que se le aplique, y que tiene también la obligación de carácter económico, siempre todos sus derechos y obligaciones son de naturaleza privada. Por lo tanto, lo que vemos es que es una sociedad mercantil, como cualquier otra empresa privada, con la única diferencia de que el capital, el 100%, es público y que es propiedad pública. Pero eso no significa que esto no se pueda cambiar modificando la ley. Si nos vamos al proyecto de decreto ley que ha publicado la Consellería, que la tiene en exposición pública, vemos que es de titularidad pública, que su personalidad jurídica será de naturaleza privada, que estará adscrita a la Consellería de Sanidad, que será la que ejerza su tutela funcional. Se configura como medio propio personificado. Esto es importante porque esto significa que tiene la obligación de mantener el 100% de capital público, aunque un cambio normativo no impide que eso tenga que cambiar, que eso pueda cambiar, ¿vale? Pero en principio tendría que mantener el 100% de capital público. Y tiene que desarrollará todos los trabajos y actividades que le sean encomendados por los departamentos de salud. Por lo tanto, su actividad va a través de la encomienda de gestión y además se regirá por sus estatutos, se regirá también por la normativa, por la Ley de Hacienda, Sector Público Instrumental y Subvenciones de la Generalitat y por otras normas de aplicación, que son el ordenamiento jurídico privado, todas las normativas establecidas en el ámbito civil, la mercantil y la laboral. No son organismos administrativos, su régimen de control es bastante más laxo que otras fórmulas. Su régimen de control es la auditoría, no está sujeta, por ejemplo, a la intervención general de la Generalitat, sino que se le asigna un presupuesto anual y luego todo lo demás se hace a través de encomiendas de gestión, y su control es a través de una auditoría. Y la gestión de los recursos humanos es a través del derecho laboral. Esta es la configuración de la empresa tal y como nos la presenta en borrador la Consellería de Sanidad. Y hay una cuestión muy importante es un modelo fallido en otras comunidades autónomas. Lo ha apuntado antes Isabel. En Andalucía había 5 empresas públicas que gestionaban 5 hospitales que, dada toda la problemática que estaba surgiendo para su gestión y los problemas para la cobertura y la prestación del servicio, han optado por la reversión y han iniciado el proceso justamente el contrario. Por lo tanto,
nos propone en la Comunidad Valenciana ahora implementar un modelo de gestión que ya se ha mostrado fracasado en otras comunidades autónomas. Esta es una diapositiva en la que vemos cómo está construida en este momento la gestión fundamentalmente en la Comunidad Valenciana. Vemos que la mayoría son organismos sin personalidad jurídica propia, o sea que dependen directamente de la Consellería, la mayoría de los hospitales. Hay 2 consorcios sanitarios y luego tenemos las concesiones administrativas. El Hospital de Crónicos de Mislata no es que haya 5 departamentos, es que el Hospital de Crónicos, que está incluido en el de Manises, también lo gestiona la concesión, ¿vale? Por lo tanto, de los problemas que nosotros, los riesgos que le vemos a la constitución de la empresa pública, 1, se constituye un cuarto modelo de gestión, y digo un cuarto porque para nosotros el departamento de Alcira se ha integrado de manera normalizada y está en un periodo de recuperación, entonces entendemos que es gestión directa, pero aquí se constituye un cuarto modelo de gestión que perpetúa las dificultades de coordinación y la heterogeneidad en la atención que existen actualmente, que tiene problemas de seguridad jurídica. Pensamos que la reversión a través de un ente mercantil ofrece problemas de seguridad jurídica. Por lo Perdón, Rosa, queda un minuto, ¿vale? Ah, sí, anda, pues entonces voy súper... Pues me queda bastante, ¿eh? Pues te doy 2 minutos, ¿vale? Vale, pues voy súper rápida. Voy súper Vale. rápida porque me quería ir un poco a la parte laboral. Pero Te vamos. quedan 2 minutos. Vale, la seguridad jurídica. Tiene problemas de seguridad jurídica que podría favorecer y dar argumentos a la concesionaria para recurrir. No va a romper las dificultades de gestión, hay menor fiscalización. En el caso de las resonancias magnéticas ya lo ha explicado Isabel. Tiene una mayor facilidad para el retorno a la gestión privada y además supone un riesgo claro para el sistema actual del modelo sanitario, porque con un cambio normativo, con la constitución de la empresa pública, se abre la puerta a que a trocitos a futuro con otro gobierno, todo el sistema sanitario público pueda terminar gestionado a través de una empresa privada. Y eso es una puerta que se abre. Es verdad que se puede privatizar cuando quieran, pero necesitan una herramienta. Una empresa pública es la herramienta, ¿vale? En relación al empleo, ¿vale? Aquí es la parte que yo quería centrarme un poquito más. Con respecto al personal laboral, el vacío legal nos genera los 2 problemas. ¿Cómo los tienes que integrar? Como indefinido no fijo, como empleo a extinguir, como laboral fijo. Pues en la integración directa no se pueden integrar como personal fijo porque no, o sea, en el modelo Alcira porque no son empleados públicos. El indefinido no fijo es una figura jurisprudencial, por lo tanto la Ley de Salud de la Comunidad Valenciana incorporó la figura del laboral a extinguir a falta de normativa estatal. El personal funcionario estatutario que pudiera prestar servicio en estas entidades públicas sería transferido, se mantendría su condición de funcionario y se le gestionaría la mercantil. El personal que presta servicios en las entidades privadas, el personal que trabaja en la concesión administrativa o en las empresas de resonancia o en las que se integraran, sería subrogado en sus mismas condiciones de origen, manteniendo su convenio colectivo hasta la negociación de un nuevo convenio. No puede adquirir la condición de empleado público, según el artículo 8 del Estatuto Básico del Empleado Público, pero es que con la empresa pública nadie va a adquirir la condición de empleado público porque no son empresas públicas, no son administraciones públicas, son empresas privadas. Su ordenamiento jurídico es el privado y todas las plazas que se crearan serían laborales, todo el personal sería laboral, aunque sí que se le aplican todas las restricciones, tiene la obligación de cumplir con la normativa del acceso al empleo público, de igualdad, mérito y capacidad, y también se le aplican todos los límites en el control de gasto. No puede crecer en capítulo 1, o sea, en personal, más allá de lo que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Se le aplican todos los límites en cuanto a la tasa de reposición, por lo tanto, si necesitáramos incrementar plantilla, no se podría incrementar plantilla más allá del porcentaje máximo
reducido al volumen de empleo que tiene esa empresa pública. Y me explico. Perdona, si Rosa, que te corte, pero te he dejado, ya son 13 minutos. Después, en el turno de preguntas, seguro que si te ha quedado alguna cosa en el tintero, podrás... Mira, os voy a dejar solo las conclusiones. Vale. Me han quedado un montón. Pero muchas gracias. A ti, gracias. Sentáis... Vale. Vale, pues nombra las conclusiones si quieres y rápidamente. Si le quedaba poco, podía haber terminado. O estaba muy bien. Que si... Que si No, ha dicho que le quedó bastante. ¿Quieres terminar las conclusiones, Rosa? Sí, es que me había silenciado el micrófono y no podía abrir. Venga, pues termina las conclusiones brevemente. Vale. No, lo que nosotros defendemos es que nosotros pensamos que un modelo de reversión tiene que cumplir con esos requisitos, que tiene que velar por la seguridad jurídica del proceso, tiene que garantizar la integración real de los servicios en el sistema de salud, ofrecer las mayores garantías de continuidad de la gestión directa en el sistema sanitario y asegurar el respeto de los derechos laborales del personal laboral y el personal estatutario en los departamentos que se reviertan. Y eso, por ejemplo, el modelo de reversión de Alcira lo ha cumplido a rajatabla, porque además es un modelo avalado por el TSJ de la Comunidad Valenciana, y el modelo de la empresa pública no ofrece las mismas garantías. Dan menores garantías al personal integrado y tiene muchísimos más riesgos para recorrer el camino contrario y que el servicio se vuelva a privatizar. Y nada más. Muchísimas gracias. Gracias, Rosa. ¿Me toca a mí? Ahora. Sí. Pasamos a Asun, la siguiente ponente. Sí. Vamos a la presentación de Asun Torregrosa. Es presidenta de la Sociedad de Radiología de la Comunidad Valenciana, responsable de la sección de radiología abdominal del Hospital Universitario y Politécnico de la Fe, que es donde trabaja. Es la actual presidenta de la Sociedad de Radiología de la Comunidad Valenciana y vicepresidenta de la SERAN, Sociedad Española de Radiología Médica. La doctora Asunción ha sido presidenta de la Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen de Abdomen, SERIA, durante los años 2016 a 2017 y es autora de más de 25 artículos en revistas científicas y ha escrito 5 capítulos en libros relacionados con su área. Buenas tardes, Asun. Cuando quieras puedes hacer uso de la palabra y gracias por todo. Hola, buenas tardes y gracias a vosotros, gracias a la plataforma por invitarme. La verdad es que, bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí compartiendo estos temas. Como has dicho, yo soy radióloga especializada en radiología abdominal y lo digo así desde el principio para que veáis cómo se va a desarrollar un poco estos minutos. Quiero decir esto de que soy radióloga abdominal porque hoy en día la radiología es una especialidad que utiliza, bueno, es una especialidad que es sobre la que pivotan infinidad de procesos asistenciales y casi todas las especialidades médicas. Y quiero decir esto porque hoy en día la radiología es una especialidad que utiliza todas las técnicas de imagen, pues por ejemplo, para que todos lo entendáis, los rayos X, por ejemplo en el TAC y en la mamografía, los ultrasonidos en la ecografía, los campos magnéticos en la resonancia magnética. Y con esto quiero decir que nosotros en nuestra especialidad utilizamos la imagen médica obtenida por cualquier tipo de método, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, porque también hacemos tratamientos guiados por imagen en la parte de la radiología intervencionista.
vista. Y me presentaba como radióloga abdominal porque precisamente quería incidir en que hoy en día la radiología, como toda la medicina, se trabaja por procesos, no trabajamos por técnicas, no hay un servicio de resonancia, que es lo que se está poniendo en los papeles, ¿no? Tanto en la memoria económica como en el decreto ley. Los servicios de resonancia, no hay servicios de resonancia. La resonancia no es un servicio, la resonancia es una técnica más de los servicios de radiología o de radiodiagnóstico, que es como se denomina de manera oficial nuestra especialidad. Y estamos trabajando por procesos y estamos trabajando por órganos sistemas, lo cual quiere decir que hay especialización en radiología abdominal, como soy yo, por ejemplo, en radiología de tórax, como es mi compañero Carlos, que está conectado también a la webinar, como son los radiólogos o radiólogas de mama, que están en el centro del proceso asistencial del cáncer de mama. Por lo tanto, esto quiere decir que se da de bruces con todo lo que se está planteando desde la Consellería de Sanidad. No hay servicios de resonancia y no trabajamos por técnicas. Por hacer un poco muy brevemente de historia, que bueno, Isabel ya lo ha comentado, y Rosa también ha comentado, pero para que veáis un poco cómo hemos estado trabajando durante todos estos años, yo particularmente he tenido la suerte de que me formé en el Hospital Dr. Peset, que fue el primer hospital público que tuvo la resonancia magnética pública integrada en toda España, y que teníamos la suerte de tenerlo en la Comunidad Valenciana. A día de hoy este hospital sigue con las resonancias que tiene 2 integradas, del mismo modo que el Hospital de San Juan. En el año 2001, antes del 2001 también pasaron cosas, pero justamente en el año 2001, por obra y gracia del Partido Popular, se externaliza la resonancia magnética, pero no en el sentido de yo saco la lista de espera de resonancia a una empresa pública que está en la calle tal. No, fue todavía peor, que fue que instalaron sus equipos de resonancia magnética, sus trabajadores facultativos y no facultativos dentro de los hospitales públicos, dividiendo completamente el proceso asistencial. Y esto a día de hoy todavía continúa. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el Hospital La Fe de Valencia, que es donde yo trabajo, bueno, pues hay 3 equipos de resonancia magnética, cuando, por ejemplo, debería haber 5, que luego si queréis esto lo tocamos en el tema de las preguntas. Y estos equipos y estos profesionales son de una empresa y nosotros, los radiólogos estatutarios y del staff de los servicios, pues estamos ahí trabajando en el resto de técnicas. Por lo tanto, cuando un paciente necesita un estudio de resonancia magnética indicado por los radiólogos, en el momento en que entra a formar parte el staff de los estatutarios, el proceso asistencial se corta. Se corta porque estos estudios están en manos de personal de una empresa privada con mayor o menor grado de especialización, incluso no están ni siquiera en el hospital, no tienen ni siquiera acceso completo a la historia del paciente y no están inmersos, como ha dicho Isabel, en algo muy importante que se produce a día de hoy, que es el manejo del paciente en los comités multidisciplinares donde se toman las decisiones. Es decir, por hablar en un lenguaje un poco más coloquial, todos los pacientes con cáncer, su manejo se toma las decisiones entre todos en los comités multidisciplinares. Entonces, estos comités están incompletos, dado que esta empresa no forma parte de ellos. Y nosotros, por ética profesional, lo que hacemos muchas veces es hacer dobles lecturas de estas resonancias para que el paciente, darle por supuesto la máxima calidad asistencial al paciente. Yo soy experta, llevo muchos años trabajando, soy radióloga abdominal, lo he dicho al principio, yo soy experta en hígado y yo no puedo consentir que un paciente vaya con un mal diagnóstico de una resonancia hepática. Entonces, por ética profesional nos echamos a la espalda un montón de trabajo que no nos corresponde y que nadie nos paga. Esto para que veáis un poco cómo trabajamos en el día a día.
deciros que durante todos estos años, jefes de servicio, la anterior Junta Directiva de la Radiología de la Comunidad Valenciana, diferentes asociaciones, se han ido poniendo en contacto y celebrando reuniones con la Consejería de Sanidad, hasta que llegó el 31 de octubre de 2018, que es cuando terminó por fin el contrato y no se prorrogó. Entonces ahí ya vimos todos la luz, dijimos, esto ha terminado, que van a ser ya casi 3 años, que, permitidme la expresión, la casa está todavía por barrer. Y entonces, desde la Sociedad Valenciana de Radiología, que yo presido desde el año diciembre de 2019, desde antes de la pandemia, nos hemos ido reuniendo periódicamente con la Consellería para que nos dijera el plan que tenía para todo esto, y su plan era: estamos en ello, sí, ya tenemos el listado de personal a subrogar, prácticamente lo tenían claro a falta de una firma, y con el modelo de subrogación de personal con sucesión de empresas como se ha hecho con Alcira. Nosotros le volvemos a pedir una reunión hace un par de meses, nos reunimos con Mónica Almiñana, y cuál no sería nuestra sorpresa que nos suelta a bocajarro que ya tienen la solución, y que es la empresa pública de salud. Entonces nos quedamos pues estupefactos, dado que esta opción nunca la habían verbalizado, al menos, ni negociado con nosotros. Y entonces es cuando nosotros ya nos empezamos a poner en marcha. Estamos haciendo reuniones periódicas todos los jefes de servicio de los hospitales públicos y concesiones administrativas de la Comunidad Valenciana con la sociedad. Nos estamos poniendo en contacto con diversas asociaciones, con diversos grupos políticos, con asociaciones de pacientes, con otros servicios. Tenemos el apoyo de la Sociedad Española de Radiología, de diversas sociedades médicas, etcétera. Es decir, tenemos el apoyo de todo el mundo, menos del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, que está al frente de la Consellería de Sanidad. Y por ello es por lo que estamos aquí. Nosotros estamos haciendo una serie de acciones de protesta, porque aparte de todo lo laboral, lo jurídico, que yo no puedo dar demasiados datos técnicos, porque aparte ya los habéis dado vosotras, es que quiero que se ponga sobre la mesa el perjuicio que hace este tipo de gestión a una especialidad médica como es la nuestra. No hay ninguna otra especialidad médica que esté partida por la mitad como la especialidad de radiología. ¿Por qué? Pues porque consideraron hace unos años que la resonancia magnética era un negocio, y entonces sufrimos de hecho lo que se puede calificar de un terrorismo político, porque han partido nuestra especialidad por la mitad. Esto tiene una serie de consecuencias negativas, nefastas, en primer lugar para el paciente, que es nuestro target y nuestro objetivo, darle calidad al paciente. Como he dicho anteriormente, yo por ética profesional no puedo otra cosa que dar lo mejor de mí para que el paciente sea tratado como merece. La población de la Comunidad Valenciana se ha demostrado extremadamente responsable en la pandemia, de ahí tenemos las cifras que tenemos, y no merece otra cosa que demos lo mejor de nosotros y darles toda la calidad que merecen. Como decía, y ya para terminar, las consecuencias de este modelo son nefastas para el paciente, porque su proceso asistencial está partido por la mitad, por lo tanto no se le puede ofrecer la mayor calidad. Para los residentes, que son los médicos que están en formación, lo mismo, no se están cumpliendo los estándares ni españoles ni europeos de la docencia de los residentes, es decir, de los médicos futuros especialistas en radiología. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en la FE no hay suficiente número de resonancias magnéticas para que ellos se formen, se tienen que ir a rotar a otro hospital, como por ejemplo a la Ribera, porque en la FE no tienen suficiente número de resonancias magnéticas a cargo de la pública para que ellos se formen. Deciros también que estamos iniciando una serie de auditorías internas, y las escalaremos al Ministerio de Sanidad, para que vengan a auditar precisamente que la docencia no está asegurada. Por otro lado, la investigación en radiología está también cortada y cercenada, porque no podemos utilizar la herramienta de la resonancia magnética para mejorar y para investigar y para publicar. Y luego, como especialidad, somos la única especialidad que no tenemos derecho a ejercer nuestro trabajo como tiene el derecho que tiene un cirujano, o que tiene un internista, o que tiene un traumatólogo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Alguien se imagina a un especialista de digestivo sin la endoscopia?
Es que no tiene ningún sentido que le quiten la endoscopia y que cuando tengan que hacer la endoscopia venga una empresa privada por la tarde, te cobre 3 veces más y además si tienes alguna complicación te la tienes que, permitirme la expresión, merendar tú desde la pública. Pues esto es lo que está pasando con radiología. Tenemos nuestra especialidad partida por la mitad, no tenemos derecho a ejercer nuestra profesión de manera íntegra, con el perjuicio que es claro y diáfano para el paciente. Y no sé cómo voy de tiempo, pero esto es lo que os quería contar y luego ya si queréis, pues en el turno de preguntas y tal, pues comentamos. Muchas gracias. De nada. A ver, no ha habido ninguna pregunta. Voy a romper yo el hielo y voy a realizar una pregunta para Rosa. La Ley 10/2014 del 29 de diciembre de la Generalidad de la Salud de la Comunidad Valenciana, el artículo 7, establece el estatus y el procedimiento de subrogación de los trabajadores y las trabajadoras de las concesiones departamentales. ¿De qué manera y por qué la EPS supone una anomalía en este procedimiento? ¿Y cómo nos afectaría la situación del personal laboral a los usuarios y usuarias de la sanidad pública valenciana? Va para Rosa las preguntas. Vale, gracias. A ver, es que es una de las cosas que se me ha quedado un poco por explicar. No hay grandes diferencias en lo que se refiere a la subrogación del personal con respecto a la empresa pública y al modelo y a la reversión que se produjo en la Ribera. Grandes diferencias en el macro, me refiero. Porque en los dos casos es obligatorio por normativa, porque así lo dice la Ley de Contratos, el Estatuto de los Trabajadores y la jurisprudencia y las directivas europeas y toda la normativa laboral, es obligatorio que en el caso de sucesión de empresas el personal que está prestando servicios en la concesión administrativa a la finalización del contrato sea subrogado por la administración pública o por la empresa que vaya a gestionar el servicio, en este caso la Consellería de Sanidad. Las dificultades vienen porque el Estatuto Básico del Empleado Público no tiene creada la figura que le dé amparo a la figura laboral en la que se tienen que integrar. Pero sí que es verdad que hay sentencias de la Unión Europea y sentencias del Tribunal Supremo que han ido marcando el camino. Entonces, no hay grandes diferencias. El personal fijo tiene que subrogarse y mantener su condición de fijo y el personal temporal tiene que subrogarse y mantener su condición de temporal. En los dos casos, ¿vale? No hay mayores diferencias. Y en los dos casos se les aplicaría su convenio y en los dos casos pueden negociar su convenio porque el decreto de integración de la Ribera así lo regulaba y en los dos casos. En los dos casos les afecta lo mismo. En ningún caso son empleados públicos, por lo tanto, para poder optar al empleo público, a la promoción profesional del empleo público, tienen que concurrir a un proceso selectivo como todos y como todas, ¿no? En caso de la promoción. Pero para mantener sus condiciones, su estabilidad laboral, no hay ninguna diferencia. Es más, hay una sentencia de la Unión Europea de 2019 que todavía da más garantías al personal subrogado, porque todavía viene a decir que aquellas personal que es fijo no se le puede obligar por el hecho de ser subrogado en una administración pública a superar un proceso selectivo. Por lo tanto, se tiene que quedar en esa condición hasta que se resuelva su contrato por jubilación, por las causas legales de extinción del contrato. La jubilación, el despido, que sería en caso de despido objetivo, o sea, vamos, si eres un mal trabaja, pues no, ¿vale? Es decir, las causas de despido existen, pero no es un despido arbitrario tampoco. Esa es, no sé si te estoy respondiendo a la pregunta, pero en el caso de los trabajadores de la concesión no hay ninguna diferencia. La diferencia que hay es para la prestación del servicio. El modelo de la empresa pública lo que hace es perpetuar un modelo individualizado y aislado en lugar de integrarlo en un departamento normal, impide, por ejemplo, el traslado de personal estatutario a ese departamento. Además, mantiene, por ejemplo, para poder contratar tendrán que constituirse bolsas de empleo temporal en todas las categorías para esos departamentos de salud o para esa empresa, y se tendrán que convocar también ofertas de empleo públicas individualizadas para esa empresa.
con lo cual nos podemos encontrar en momentos determinados con problemas de contratación de personal. Vale, hay una pregunta. Bueno, le voy a dar la palabra a Daniel, que quiere realizar una pregunta para Rosa. Daniel. Gracias, Rosa. Quería conocer que si el cambio según la reversión modelo Alcira, empresa pública, tiene diferencias para blindar que la recuperación no vuelva a privatizarse. Entonces, según lo que tengo entendido, en la modificada Ley de Salud de la Comunidad Valenciana, en caso de reversión, según el modelo Alcira, los empleados, los trabajadores se subrogan como laborales de extinguir, pero su plaza se transforma en estatutaria. La plaza se transforma en estatutaria. En caso de empresa pública, si ese proyecto sale a luz, los trabajadores serían subrogados como laborales indefinidos, pero la plaza seguiría siendo laboral. Entonces, mi pregunta es, como representante sindical, ¿hay mayor seguridad en la conversión, no del trabajador, sino de la plaza, que pasa a ser estatutaria? ¿Eso bloquearía la amenaza de una reprivatización de estas concesiones recuperadas a la sanidad pública? Sí, lo dificultaría. Lo dificultaría. Mientras exista la ley 1597, esa es la ley que permite privatizar y dar la gestión de todo lo que quieran, ¿vale? Pero necesitan una herramienta, que es una de las fórmulas, cualquier fórmula de gestión de las que tienen amparada. Una herramienta para poder ceder la gestión es la empresa pública. Entonces, el modelo Alcira dificulta la vuelta atrás porque efectivamente las plazas laborales están ocupando, el personal laboral está ocupando plaza estatutaria, con lo cual en el momento en el que se produce una salida de este personal por cualquier razón, jubilación o lo que sea, esa plaza pasa a ser ocupada por un estatutario. Esa por un lado. La empresa pública tiene otra cuestión. Para empezar, todas las plazas que se crean son laborales, no es empleo público. Con lo cual, en el caso, aunque actualmente con el proyecto de decreto no sería posible, pero con una modificación de ese decreto, cambiando ese decreto, aquí se puede hacer el pino puente, ¿vale? Con lo cual, se podría vender la mitad de las acciones, se podría vender la empresa directamente, se podrían hacer muchas cosas. Y ahí la vuelta atrás es mucho más fácil porque es personal laboral sujeto al Estatuto de los Trabajadores y en el caso contrario pasa directamente a la empresa a la que se le cediera la gestión íntegra. Con lo cual la vuelta atrás, este modelo, dentro de todos los modelos posibles, si no querían la gestión directa, si podían escoger una fórmula mala para la reversión, es esta. De entre todo el abanico posible, el peor escenario es precisamente una sociedad mercantil, porque es una entidad de derecho privado que se rige por las normas del derecho privado y mercantil, aunque tiene límites, todos los límites presupuestarios del derecho público, por lo tanto se le aplica lo malo de uno y lo malo del otro. No, si estuviéramos hablando de una entidad de derecho público o una fundación, podríamos hablar de otra cosa, pero es que dentro de las fórmulas posibles es la peor. Yo quiero hacer una pregunta, no sé a quién, si a Isabel, por ejemplo, puede ser, que nosotros tenemos en el departamento de Torrevieja una situación muy peculiar. La situación peculiar es porque compartimos personal sanitario e instalaciones con el Hospital Vinalopó de Els-Crevillent. Entonces, no sabemos en qué situación se va a quedar porque es un problema grave. O sea, al compartir especialidades, por ejemplo, la cirugía cardíaca se hace en el Hospital del Vinalopó y otros tratamientos contra el cáncer se hacen allí y pruebas. Al permanecer en la concesión el Hospital del Vinalopó y revertirse el de Torrevieja, se va a crear un grave problema. Un problema que no sabemos de qué tipo, si de consecuencias económicas, asistenciales, organizativas. O sea que eso, además de lo que es en una reversión normal, aquí tenemos una dificultad añadida. Entre otras cosas, no sabemos qué personal es el que atiende a cada uno de los centros, cuántos se comparten. No sé, ¿me podéis contestar quien prefiráis? Sí, mira, yo creo que eso aumenta
mucho la complejidad de la reversión del hospital del departamento de Torrevieja. A efectos funcionales y organizativos, el departamento de Torrevieja y el Bajo Vinalopó son uno mismo. Es decir, se han repartido las especialidades, se han repartido dentro de las especialidades determinadas áreas y se han repartido, si no repartido, los jefes de servicio son los mismos en el Bajo Vinalopó que en Torrevieja. No tienen el don de la ubicuidad, pero sí que son jefes de los dos hospitales. ¿Qué problema se va a plantear? Pues el problema es que si la Consellería esto no lo tiene previsto, pues eso puede dar lugar a un caos asistencial, porque los jefes pueden optar a continuar como jefes en el Bajo Vinalopó o en Torrevieja. Yo sospecho que van a seguir en el Bajo Vinalopó y no en Torrevieja la mayoría de ellos. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegue el 21 de octubre se pueden encontrar en que no tienen a ningún jefe al frente de los servicios. La logística creo que está alojada fundamentalmente en el Bajo Vinalopó. ¿Qué va a pasar? Pues que si nos pasa como en Alcira, que la logística es un recambio rapidísimo y el almacén es muy pequeño, pues que no van a tener un almacén en Torrevieja para las existencias. Y eso sí que es grave. Pero como eso es todo, se comparten personal de mantenimiento. ¿Qué va a pasar si hay una avería el día 21? Eso está previsto. Quiero decir que cuando tú haces que un departamento con dos hospitales funcione como si fuera un departamento, pues cuando tú separas uno, de alguna manera, el otro va a tener unas carencias importantes a la hora de la organización, del funcionamiento, del personal y de todo. Entonces, desde luego, lo que está claro es que Ribera Salud no va a facilitar que las cosas se hagan bien como no las facilitaron, sino más bien todo lo contrario en el Hospital de Alcira, y eso pues va a agravar la situación asistencial. Y bueno, pues os espabilan y pisan terreno y van a Torrevieja y visitan, como nosotros hicimos, todos los centros de salud, consultorios, departamentos, hablan con los jefes, piden informes y se enteran de las famosas sinergias que existen en Torrevieja, pues se van a encontrar con un buen lío que tendrán que afrontar, pero que lo tienen que afrontar ahora, porque la planificación no se puede hacer el mes antes. Nosotros, aparte de planificar todo en todos los ámbitos y en todos los servicios, teníamos un plan de contingencia, porque no sabíamos si se iba a cumplir lo pactado de que tenían que dejarnos una cantidad X de medicación en farmacia. Entonces teníamos que tener un plan de contingencia que pactamos con la FE y una furgoneta contratada por si a las 12 de la noche del día 31 de marzo teníamos que mandar a alguien a la FE a buscar medicación. Quiero decir, porque además dejaron mucha menos medicación de la que habíamos pactado que tenían que dejar. Quiero decir que lo importante en una reversión, para mí una de las cosas más importantes es que el paciente no se entere de que el hospital se ha revertido. Es decir, que haya una continuidad asistencial y que no sea el paciente, que es la parte más vulnerable, el que realmente esté sufriendo esa situación. Que afortunadamente, como lo hicimos con tiempo y bien planificado en Alcira, no ocurrió. Pero a mí me da la sensación que en Torrevieja van con mucho retraso y no sé lo que va a pasar, porque digo que tiene esta dificultad añadida. ¿Hay alguna pregunta más? Yo sí que... ¿Perdón? Sí. Pásala. Sí, yo quería intervenir. Soy Santiago, soy médico de urgencias del Hospital del Vinalopó, del que estabais hablando ahora. Comparto, vamos, al 100% el análisis que ha hecho Isabel ahora mismo con respecto a las dificultades que entraña particulares la reversión del Hospital de Torrevieja, por su relación tan simbiótica con el Hospital del Vinalopó. Añadiría todavía más, ¿no?, el hecho de que tengan un sistema informático propio, totalmente hermético e independiente del sistema informático de la Consellería, pues esto hace que la migración vaya a ser un trabajo que no va a durar 2 días, va a ser cuestión de meses y eso no se puede hacer de un día para otro. Es decir, si realmente quieren abordar una reversión, me da igual el tipo de modalidad que escojan, al final lo que van a tener que hacer es ponerse manos a la obra desde antes de ayer. Bien, la pregunta que quería hacer era un poco también dirigida a Isabel, porque ella estuvo a los mandos de todo el proceso de reversión de Alcira, me interesa mucho su opinión en este sentido, y es cómo se marida la relación entre 2 tipos de personal, laboral y estatutario, en un hospital una vez revertido, ¿no? ¿Hay dificultades? ¿Es fácil o no? Y también se han planteado aquí diferentes opciones de reversión, pero no me queda claro si hay más. Está claro que la empresa pública de salud, no, en mi opinión, no responde a lo que la Consellería prometió en su momento. Creo que la reversión modelo Alcira, por así llamarla,
ha entrañado también algunos problemas. ¿Hay algún otro tipo de reversión, modelo de reversión que pueda ser factible para los laborales? Gracias. Mira, la convivencia en Alcira llevaban 15 años conviviendo, como supongo que están en Torrevieja y en el Bajo Vinalopó, estatutarios y laborales. Y si estuvieron conviviendo durante 15 años, van a seguir conviviendo con la devolución a la gestión directa. ¿Qué es lo que ocurre cuando llega la gestión directa? Bueno, pues que eso es como una botella de champán. Es decir, que en el momento que llega la gestión directa, pues ahora nos volvemos muy exigentes porque no tenemos encima la espada de Damocles, que existe, pero que no se pone en práctica, del despido. Entonces, yo te pongo el ejemplo, los celadores de quirófano daban escopia durante 15 años y cuando llegamos nosotros nos dijeron no damos más escopia en quirófano porque lo tienen que hacer los técnicos de rayos. Y yo les pregunté, bueno, lo vamos a solucionar, pero la administración es segura pero lenta. Dadme un plazo y tendremos más técnicos. Y digo, ¿y por qué no lo habéis pedido durante estos 15 años? Y dice, porque nos despedían. Quiero decir que es lo que estaba contenido, pero que se hacía, va a saltar. Pero, y entrañan sus dificultades, sobre todo en los turnos de enfermería. Pero evidentemente, si la gente de la concesión se puede jubilar parcialmente por días o por semanas y en la administración eso no existe, pues probablemente eso está en su convenio colectivo y hay que respetarlo. ¿Qué va a suponer? Que una jubilación parcial, como no está contemplada en nuestro caso entre los estatutarios, pues tú no puedes cubrir esa parte de esa persona que se jubila media jornada. Tú no puedes compensar esa otra media jornada porque no existe. Quiero decir que hay problemas de encaje, pero que se pueden solucionar. No, nadie dice que no haya dificultades porque las hay, pero se pueden solucionar. Entonces, y la cosa está en Alcira. El problema de Alcira es que no se ha seguido negociando el convenio colectivo y los laborales tienen derecho a que se negocie el convenio colectivo, ya que se pongan de acuerdo. Y la otra cosa pero todo eso se puede solucionar, ¿eh? Nosotros no hemos tenido graves problemas y el día siguiente de llegar habíamos recambiado de un día para otro 200 personas, muchas de las cuales no conocían el hospital. Quiero decir que las cosas con voluntad, con interés y con dedicación se pueden hacer. Y ahí tengo que decir que los profesionales de tanto estatutarios como laborales del Departamento de la Ribera hay que quitarse el sombrero porque, bueno, lo han hecho muy bien. Han colaborado y creo que siguen colaborando. Y la segunda cosa que preguntaba sobre qué fórmulas hay son esas tres que yo te he dicho que se contemplaron sus ventajas y sus inconvenientes, que era la empresa pública, la fundación y la gestión directa. Analizadas las tres, la que daba más garantías y además está demostrando fue la gestión directa, con subrogación del personal, siendo los laborales a extinguir. Es decir, el laboral tiene todos sus derechos porque son derechos adquiridos. Entonces, ¿qué pasa? Que si se va, esa plaza va a ser ocupada con un estatutario, porque antes de llegar la Consellería ha puesto un número estatutario a cada trabajador. Es decir, es, digamos, el nido. El nido está puesto con un número. Entonces, cuando se va, digamos, esa persona de ahí, está la plaza creada y, por lo tanto, esa plaza se ocupa con un estatutario. Por eso, la mejor opción es esta, porque muchos laborales de Alcira se han presentado a las OPEs. ¿Por qué? Bueno, porque han visto que en un futuro, si quieren hacer un traslado o si quieren trabajar en otro hospital, pues tienen que hacerse estatutarios. Entonces, yo creo que eso no está generando ningún problema. El problema lo genera la Consellería porque lleva 3 años sin reunirse con el comité de empresa. Y eso es lo que no puede ser. A ver, le toca a Asun, que ha levantado la mano, Marcel y Blas. Y hay una pregunta también en el chat, que luego la analizaré. He pedido la palabra también hace rato, ¿eh? ¿Cómo se llama, caballero? Julián Sena. Julián, vale, pues habla Asun, Marcelo, Blas y Julián. Es él, Marcelo Julián, es el mismo. Marcelo. Caballero, Marcelo. Sí, bueno, como el orden puede estar bien porque mi pregunta va dirigida a la doctora Torregrosa. Vamos a ver, yo estoy aquí en representación, si se quiere, de la Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Comunidad Valenciana, de Abusan. Y hemos recibido de la asociación, digamos, Radiología, que supongo que es la que preside de la asociación Torregrosa, ¿no?, una carta pidiéndonos la adhesión en contra de esta empresa pública que se plantea por parte de la
de la Consellería. Claro, nos han dado una serie de razones para poder hacer esa adhesión y mañana decidimos si vamos a hacer esa adhesión o no vamos a hacer esa adhesión. Pero ¿cuál es nuestra preocupación? Nuestra preocupación es que, digamos, en el sector de la radiología es un sector, digamos, que ha sacado muchos problemas en prensa hasta hace poco tiempo. Y es un sector donde, pues, unas pocas empresas, Eresa y otras cuantas, se sabe perfectamente el asunto, ¿no? El señor Saus, más o menos, pues, un hombre muy prominente dentro de esa parte empresarial, había conseguido toda una serie de instalaciones extrañas, ¿no? Dentro de los hospitales. Y está claro, pues, que uno de los problemas, digamos, escandalosos que ha habido ha sido con la familia Blasco. Todo esto está así y vamos a ver, como no sé y no sabemos qué influencia ha podido tener esto y puede tener esto dentro de la Sociedad de Radiología, que por otra parte, pues según parece ser, radica en el Colegio de Médicos, radica en, por lo menos como domicilio social, ¿no? Y en esto los corporativismos pues tienen cierto tipo de sesgo que a nosotros como pacientes no nos parecen especialmente interesantes, pues yo querría saber, digamos, un poco qué independencia se tiene por parte de la sociedad para pedir eso y de esta manera, ¿no? Respecto a antecedentes de este tipo. La cuestión me importa porque, y digo, porque el otro punto en que aparece explícitamente dentro de la sociedad pública, de la empresa pública, digamos, valenciana, de sanidad, es un terreno que sí que conocí directamente, ¿no? Que es los suministros de medicamentos a las residencias privadas, ¿no? Cosa que se hace por parte de sanidad directamente a las empresas públicas, y me tocó estar en una reunión cuando entonces era secretario del Consejo Valenciano de Personas Mayores, especialmente interesados en las residencias, ¿no? Me tocó estar en una reunión bochornosa, ¿no? Contra la directora general de medicamentos, se llaman así, de farmacia, ¿no? Enarbolada y planteada con toda una serie de mecanismos. Todo es para bien de los enfermos, todo es para bien de los pacientes, todo es para bien para los mayores, ¿no? Pero en ese caso encabezada por el Colegio de Farmacéuticos y por una de las empresariales, por él. Me gustaría saber que si tiene algo que decir a eso, doña Asunción, y se lo agradecería, y no va nada contra ella, pero nosotros sospechamos, mientras que no se nos aclare lo contrario, porque el pasado ha sido muy negro y muy sucio y con muchos intereses que no son los de los enfermos. Gracias. Asun. Sí. Y intentar ser un poco Sí, conciso. breve. Sí. Nada, muchas gracias por los comentarios y la pregunta. La Sociedad Valenciana de Radiología es una sociedad científica cuyo objetivo es velar por los intereses de la especialidad, nada más. Está compuesta su junta directiva por radiólogos y radiólogas que trabajan, que ejercen su especialidad en la Comunidad Valenciana. Nosotros representamos a todos los radiólogos, a todos los especialistas en radiología que ejercen en la Comunidad Valenciana. Nosotros no tenemos nada que ver con ninguna empresa, ni pública ni privada, en absoluto. El tema de la empresa del señor Saus ha salido en prensa en innumerables ocasiones. Nosotros, yo en particular, y la sociedad hemos sido víctimas de salir en determinados artículos de prensa que por supuesto hemos llevado a... No digo que... Yo no sé quién lo ha hecho, digo que simplemente hay algunos medios de comunicación que dijeron falacias contra nosotros y luego los hemos llevado obviamente por los cauces jurídicos que merecía esto. De hecho, si usted lo busca en la prensa, eso ya no existe.
Dicho esto, nosotros no tenemos nada que ver con esta empresa ni con ninguna otra, ni queremos tampoco tener nada que ver. Lo que quiero que quede bien claro es que el proceso diagnóstico tiene que ser un proceso integral, que nunca será de calidad si está cortado por alguna de las partes. Los radiólogos lo que hacemos es radiología de valor. De valor significa que aportamos valor añadido a el simple hecho de hacer exploraciones, y hacer placas, y hacer resonancias y hacer tags. No, en nuestras atribuciones, aparte de la labor puramente asistencial, está también el control de la demanda, la adecuación de las pruebas y al final acabar formando parte del proceso asistencial, como reitero, tanto en diagnóstico como en tratamiento. O sea que en ese sentido que la población puede estar tranquila. Nosotros no tenemos nada que ver con ningún tipo de empresa pública ni privada. Lo que nos negamos es a la empresa pública de salud como herramienta para revertir una anomalía que ha sucedido en la Comunidad Valenciana por razones políticas ajenas completamente a los profesionales médicos y que no nos parece para nada que sea esta la vía. Y solamente quería, cuando he levantado la mano, quería decir que efectivamente los pacientes no se deben dar cuenta, no deben notar el proceso, ¿no?, de la reversión. Y esto es lo que estamos haciendo precisamente los radiólogos en los hospitales públicos, hacer que los pacientes no noten que hay una empresa una empresa privada que está gestionando parte de una especialidad médica como es la radiología. Esto los pacientes no lo notan. Los pacientes tienen un diagnóstico, un tratamiento, se tratan sus temas en los comités, se les opera, se les hace su seguimiento y los pacientes no se enteran precisamente por el colchón que supone los radiólogos de estatutarios de los hospitales públicos. Y quería acabar con una frase que antes se me ha olvidado de decir. En la memoria económica que presenta la Consellería para esta empresa pública, hay 20, en 16 departamentos de salud hay 20 equipos de resonancia magnética, de los cuales 17 están obsoletos. La Consellería establece una serie de presupuestos para actualizar estos equipos que en muchos de los casos tienen más de 20 años o más. Esto es la vida útil está completamente ya anulada. Estos equipos no están para actualizar, están para reponer. Entonces, una de las herramientas por las que creemos que también sería poner un escudo de cara a una posible privatización en un futuro, en un posible cambio, es que la Consellería eliminara los equipos que ya están obsoletos de los hospitales públicos y comprara nuevos equipos, porque establece, por ejemplo, 750.000 euros para actualizar un equipo, que con ese dinero se puede comprar perfectamente un equipo nuevo con las prestaciones completas que abarcan el 90% de las exploraciones de resonancia que se generan en la sanidad. Es decir, es imprescindible que los equipos estén en los hospitales y sean de la Consellería y gestionados por la Consellería, no por la empresa pública. Esto también sería una manera de evitar que, como decía Rosa, que luego, por lo que sea, se volvieran a privatizar las cosas. A ver, gracias. No queremos que se quede nadie en el tintero, pero sí que os pediría que queda una palabra que es Blas y una pregunta que ha sido en el chat, que seáis lo más breves posible para estar dentro del tiempo que nos hemos dado, porque aún quedan las conclusiones y la despedida que la va a hacer Eva, ¿vale? Blas, ¿tienes la palabra para hacer la pregunta? Vale, gracias. Sea breve, ¿vale? Por favor. Gracias. Sí. Digo que gracias por la palabra. No, yo he estado, escuchando todo y parece que no hay ninguna razón ni económica, ni técnica, ni de ningún tipo para una empresa pública sanitaria. Las razones seguramente son de otro tipo, más materiales, vamos a llamar. Estamos de acuerdo en que todo el mundo va a sufrir por esta empresa pública, los pacientes, los médicos, todo el mundo. Entonces, incluso se podía perder una cosa que es una conquista fundamental de nuestro sistema, que es una sanidad pública. Entonces, yo lo que me pregunto es,
La dinámica de la Consellería es presentar la ley, que se le hagan alegaciones, modificaciones, que se le pongan comas y puntos. Pero eso no le interesa a nadie. Esa ley no creo que sea reformable. Y una cosa es que tengan que retirar la ley, una cosa es que tengan que echar atrás el proyecto y otra cosa es que ellos lo van a meter adelante. Su intención en estos momentos es meter adelante esa empresa. Y ya veremos cómo, si tienen que conformarse con la radiología ahora, bueno, me callo. Yo particularmente para Rosa Atienza, porque creo que de los presentes es la que más capacidad tendría de hacer algo en este sentido. Y yo creo que lo primero es que la Consellería retire ese proyecto de ley, que retire su intención de una empresa pública, porque una vez retirado eso, todo tiene solución. Si los trabajadores se integran de una manera o de otra, si lo hacen en 3 meses o en 6, si todo tiene solución. Entonces aquí lo que yo creo que está planteado es exigirle a la Consellería que retire el proyecto eso. No hay más cosas que hablar, que lo retire y hablamos, porque si no nos vamos a encontrar con que a la fuerza, por método de urgencia en verano y a traición, puede colar la empresa y después nos lamentaremos todos. Y una vez puesta en marcha va a ser más difícil que ahora tirarlo para atrás. Es una opinión y una pregunta para Rosa, porque no sé qué piensa. Nada más, gracias. Gracias. A ver, antes de que conteste Rosa, vamos a realizar las preguntas que quedan y los turnos de palabra, que son breves, que acaban de pedir la palabra 2 personas más, ¿vale? Por favor, ya cierro el turno. Esas 2 personas van a tener 1 minuto o 2 minutos para exponer. Voy a realizar la pregunta también que ha hecho una persona por el chat. A ver, una persona, no encuentro la pregunta, pero que antes la he visto, preguntaba si se podía compaginar cuando estabais hablando del tema de la problemática de que puede haber, porque muchos servicios están en el Vinalopó, si se podría compaginar, esos servicios se podrían hacer en Torrevieja o en un sitio solo, ¿vale? Y luego ahora tiene la palabra Pau, creo que era Pau, y después tiene la palabra Emilio, ¿vale? Sí, Emilio ha pedido la palabra. Primero Pau y después Emilio. Os pido porque ya nos hemos pasado 10 minutos del tiempo que nos hemos dado, de que seáis concisos, ¿vale? Y ya responden las ponentes también de una forma concisa y las conclusiones y acabamos. Gracias. Pau y Emilio. Sí, yo soy médico del Hospital de Manises, que es una concesión, y quería preguntar, porque nosotros no tenemos convenio propio, nosotros estamos acogidos al convenio de medicina privada, entonces entiendo que con la creación de la empresa que quieren hacer, en caso de que nosotros nos revirtieran sin convenio propio, entiendo que implicaría que nos quedaríamos con el convenio de sanidad privada. Esa es mi pregunta. Emilio. Hola, buenas tardes. Voy a ser breve. Bueno, agradeceros esta reunión, la plataforma y a los ponentes, esta información tan valiosa para la familia. Mi pregunta, bueno, soy coordinador de la plataforma Diversidad Funcional en defensa de personas en situación de dependencia y, bueno, ya sabéis que apostamos por todo tipo de servicio público y creemos que es la única que nos puede garantizar una atención digna y de calidad a las personas. La pregunta es, este decreto, esta modificación de decreto y esta creación de empresa pública nos afecta a residencias de mayores y residencias de personas con diversidad funcional igual, ¿no? ¿La pueden aplicar a estos centros? Era la pregunta. Vale, de los ponentes, los que consideréis que tenéis que responder, creo que Rosa debería de responder y ser breves, por favor. A ver, empiezo por... Bueno, primero agradecer las preguntas, pero empiezo por la primera, el compañero que decía, en cuanto a las acciones para retirar el proyecto de empresa pública. Pues efectivamente, esto es una decisión política. Entendemos que es una decisión política, hay un cambio de criterio y que inicialmente se tiene que hacer, sabemos, la acción política para conseguir la retirada del
del decreto. Y en ese sentido, por lo menos, al menos desde Comisiones Obreras, sí que hemos iniciado una ronda de contactos y diálogo con los grupos que conforman el Botanic para ver cuál es su opinión y que intentar que este decreto no salga adelante, porque para nosotros la prioridad es que no se constituya la empresa pública, no es que no metan un servicio u otro, es que el riesgo es la propia creación de la empresa pública. También estamos hablando todos los sindicatos de la mesa sectorial, y lo digo porque tenemos varias reuniones previstas con la propia consellera y con los grupos del Botanic en esa línea. Y si así, a través del diálogo, no se puede hacer nada, pues desde luego nos tocará iniciar las medidas de presión de otro tipo. Nosotros estamos pues respaldando las que han iniciado los compañeros de los servicios de radiología, y en las del próximo viernes, si se mantienen, pensamos acudir a respaldar, porque entendemos que cuando la vía del diálogo está cerrada, pues las medidas tienen que ser de otra manera. Entonces, cuando no se quiere escuchar, entendemos que no es la acción y tendremos que ir de otra forma con medidas de presión. Eso por un lado. Con respecto a lo que comentaba el compañero de Manises, cuando se produce la subrogación con tus condiciones laborales de origen, con el convenio de aplicación que tienes de origen. Si luego se integra en una empresa, por ejemplo, en el caso de la empresa pública, que tuviera ya negociado un convenio colectivo, entonces se podría negociar en función de lo que establezca el ámbito de aplicación. Si tiene un convenio que se aplica al personal que está de esa empresa, se le aplicaría. Pero si no, en principio se mantienen las condiciones laborales de origen. Por lo tanto, el convenio de la sanidad privada, junto con las mejoras y las condiciones, las cláusulas adicionales que tengan los contratos, se tendría que cumplir. Lo que no está escrito no existe. ¿Vale? Para que nos quede un poco claro. Una cosa, nosotros, por ejemplo, los médicos en Manises no cobramos los trienios porque los absorbe el complemento y no tenemos carrera profesional. Entiendo que si se mantuviera el convenio actual, no lo pasaríamos a cobrar. No, a no ser que se negocie lo contrario, porque no se pierde el derecho a la negociación colectiva. No se pierde el derecho a la negociación colectiva. Y es un poco lo que decía Isabel. Los problemas de gestión son problemas de gestión de personal porque tienen pocas habilidades de gestión quien está gestionando en el momento actual. No hay nada que no se solucione con diálogo y con buena voluntad y a través de la negociación colectiva. No hay ningún problema que no se pueda resolver así. Es una cuestión de voluntad. Entonces, para que se aplique la carrera profesional habría que negociarla. Es que inicialmente lo que es la subrogación no cambia tus condiciones, no las empeora, pero tampoco no las empeora. ¿Vale? Pero no se impide la negociación colectiva y la mejora de las condiciones a través de la negociación de un convenio o de un acuerdo. Eso no se impide. Y con respecto al compañero que decía, esta empresa pública es para prestación y gestión directa de servicios sanitarios públicos procedentes de otras entidades públicas. Se incluye las farmacias sociosanitarias porque van a pasar a la dependencia funcional y orgánica, y han pasado de la Consellería de Sanidad, que antes estaban en la Bicipi. Y la intención que tenían con esas farmacias sociosanitarias era integrarlas con dependencia funcional de los servicios de farmacia. Entonces, vamos un poco a lo mismo. Mantener también los servicios de farmacia sociosanitaria que están prestando los medicamentos y otros productos a las residencias fuera del control y de la integración real de las farmacias de los hospitales, cuando su dependencia sí que va a ser de las farmacias de los hospitales, pues también va a ser una disfunción. Pensamos que va a ser una disfunción. No sé si... Bueno, creo ya que podemos ir terminando, ¿no? Bueno, va a ver. Si os parece, vamos a hacer un poco el cierre de este acto. Primero daros las gracias a todos y todas, tanto a los intervinientes como al público asistente, decir de que hemos estado con las personas que hay aquí en la propia Asociación de San Miguel. Hemos estado 70 personas, ahora algunos y algunas ya pues se han salido, pero bueno, pensamos de que ha sido
un webinar bastante exitoso y sobre todo, ¿no se oye? Sí, sí, se oye bien. Ah, no, es que me decía Roberto que no. Y sobre todo muy, muy ilustrativas todas las intervenciones y pensamos que bueno, ha valido la pena y sobre todo que han aclarado algunas cuestiones que a veces pues a nivel de comentarios y eso pues parece que no las tengamos claras del todo, ¿no? Por lo tanto, y a todo el público, porque esto creemos que ha ayudado al conjunto para aclararnos en la situación en la que estamos y en la que posiblemente nos sobrevenga, ¿no? Bueno, como conclusión, yo creo que hay que destacar que la gestión pública directa de la sanidad es el sistema que mejor garantiza una asistencia sanitaria de calidad, universal y con equidad, integrada y no fragmentada en departamentos estancos, que permite compensar mejor los déficits de personal e inversiones tecnológicas existentes en los departamentos revertidos y blindar su recuperación ante posibles intentos de reprivatización. Todo esto se ha dicho y los ponentes y las ponentes lo han dejado muy claro, tanto el vídeo de Pedro Durán como las tres intervinientes que hemos tenido, Isabel, Asun y Rosa. En cuanto al personal sanitario, en general, el ejemplo es muy claro, porque lo ha dicho Isabel, cómo, de qué manera el personal de Alcira y también el comité de empresa y todo el conjunto estuvieron apoyando la reversión pública y directa. Entonces, ahora en este momento, el personal sanitario en general lo apoyan también, todo esto hacia la gestión directa, junto con la mayoría de sindicatos y comités de empresa de las concesiones sanitarias. La modalidad consolidada jurídicamente de la figura de laboral a extinguir, modelo Alcira, para el personal actual de las concesiones y la apertura de las bolsas de empleo de los departamentos revertidos, como el de la Ribera, y en fechas próximas pensamos que eso es lo que tiene que ser también este departamento de Torrevieja o el departamento 22. Por lo tanto, creemos desde la plataforma de la sanidad 100% pública, de calidad y que sea equitativa, creemos que no se puede admitir exploraciones de este tipo que al final lo que hace es fragmentar mucho más al conjunto de la sanidad valenciana y que crea unos vetos entre unos y otros que no son equitativos. Desde aquí pensamos de que esto es un tema que afecta a toda la sanidad pública valenciana y que lo que ahora pase con este departamento, o pueda pasar ahora en octubre, lógicamente va a ser un poco el espejo de las concesiones que estarán por venir. Por lo tanto, desde esta plataforma hacemos una llamada a todo el conjunto de la sanidad valenciana para que entendamos de que el problema de la sanidad hay que resolverlo de forma conjunta y hay que tener claro hacia dónde vamos y el por qué. Tenemos suficientes motivos y se está demostrando a través de debates y de diferentes conferencias y de todo lo que han ido surgiendo que lógicamente es un tema de realmente, de políticamente ponerse a trabajar en el sentido del derecho a los ciudadanos y las ciudadanas. Es ahí donde esta plataforma estamos y desde donde vamos a seguir estando. Por nuestra parte, desde luego que no vamos a quedarnos quietos y esperamos que por todo el conjunto de hoy, los que estamos aquí y otros muchos que han estado en otros momentos y que van a seguir estando, seamos capaces de parar esta agresión que de alguna manera nos puede sobrevenir. Nosotros desde la plataforma sabéis ya muchos y muchas que estamos haciendo diferentes actos. Ahora, el próximo acto va a ser el 5 de junio. Sabéis, ha salido también hoy en el debate o las introducciones y tal,
de que el día 26 de septiembre del 2020 ya hicimos un acto aquí en San Miguel de Salinas por el tema, donde hubieron 40 y tantos colectivos, me parece que fueron 43, 44, que se adhirieron y muchos estuvieron presentes en el acto manifestando la posición hacia esta reversión hacia la gestión pública. Hoy parece que la gestión pública va a ser, pero lógicamente tenemos otra patata caliente, el tema de cómo se va a gestionar. Por todo ello, os invitamos a todos y todas y a todas aquellas personas que se puedan adherir a que el día 5 de junio acudáis al acto o bien a través de comunicados de apoyo, aquellos que o aquellas que puedan estar más lejanos y les venga mal, apoyar este acto porque creemos que es importante y fundamental que sigamos estando todos y todas hacia la defensa y la lucha por esa sanidad pública de calidad y gestión directa que todos y todas creemos que nos merecemos. Nos costó mucho conseguirlo en su momento y ahora, por lo tanto, tenemos que luchar para que siga siendo de esa manera. Y la hora. La hora. Bueno, sí, la hora, de todas formas, se han pasado carteles, estamos compartiendo carteles y tal de lo del día 5 de junio. Va a ser aquí en San Miguel, 5 de junio, que es sábado, a las 10:30 de la mañana. El acto va a ser un acto lo más amplio posible, ya he dicho, se hará en la calle y bueno, es importante quizá que aquellos y aquellas que puedan acudir, pues un poco a lo mejor hace calor y que vengáis un poco prevenidos, pues yo qué sé, con una gorra, con algo, un paraguas, que a veces es lo mejor, ¿no? Para evitar esa solana que a veces pega, ¿no? Por lo demás, de verdad, daros las gracias por haber participado en este acto y os estamos realmente agradecidos. A todas las ponentes, a todos los participantes y, por supuesto, a Luigi y a todo el equipo técnico que ha hecho posible este encuentro. Gracias y hasta el sábado, día 5 de junio, que nos vemos. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, por la vía Gracias, habitual Jorge. llegará la información. Sí, el cartel. Lo pasaremos todo. Hasta luego. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. A otra. Hasta otra. Adiós, Asun, Rosa. Adiós. Adiós, adiós, Isabel. Rosa, nos vemos por la fe. Eso. Sí, sí. Hasta luego. Hasta luego.